Buenas tardes, señoras y señores. Nos encontramos nuevamente reunidos aquí en la Semana Nacional de la Ingeniería y nuestra próxima exposición, conferencia magistral, estará desarrollada por el ingeniero Manuel Humberto Luque Casanave. Ahí se cuenta ya con el ingeniero Manuel Humberto. El ingeniero Manuel Humberto Luque Casanave es ingeniero mecánico electricista, graduado en UNI con estudios de posgrados en Inglaterra, Estados Unidos y Suecia, especialista en innovación de tecnologías limpias y energías renovables, ingeniería biomédica, consultor en proyectos con el sector privado y público, consultor del BID, Comisión Europea, PNUD, OLADE, Unido, entre otros. La conferencia del ingeniero Manuel Humberto Casanave va a estar en el tema tecnologías eficaces aplicables en la nueva normalidad. Ingeniero Manuel. Vale, tenemos un problema con conectividad con el ingeniero. Sí, buenas tardes. Ahí está. Sí, Ingeniero sí. Manuel, ya lo he anunciado con todos los méritos que usted se merece. Como decía, como que les estaba diciendo, el ingeniero Manuel Humberto Luque Casanave es ingeniero mecánico electricista, graduado en la UNI con estudios de posgrado en Inglaterra, Estados Unidos y Suecia, especialista en innovación tecnológica, tecnologías limpias, energías renovables, ingenierías biomédicas, consultor en proyectos en el sector privado y público, consultor del BID, Comisión Europea, PNUD, OLADE, Unido, entre otros. La conferencia magistral del ingeniero Luque está referida a tecnologías eficaces aplicadas en la nueva normalidad. Adelante, ingeniero Luque, tiene 50 minutos con su disertación. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Buenas tardes, señoras y señores, colegas. Gracias al Consejo Departamental de Lima y el Colegio de Ingenieros, y felicito a todos los colegas por el Día del Ingeniero, una tarea enorme que nos convoca el país y a la que estamos contribuyendo con el desarrollo. Bueno, el tema que nos ocupa, tecnologías eficaces aplicadas en la nueva normalidad, tiene varios componentes, ¿no? Vamos a proceder a la primera parte, donde ¿qué hace la industria ante el escenario de COVID-19? Nuevos protocolos de ingreso a las empresas, hemos visto ello, protocolos de permanencia y operatividad, el uso de equipos de protección personal, en lo posible, desarrollar un protocolo propio de intervención, cada empresa según la actividad de la pyme o de la industria. Bueno, acá hay una cosa interesante. Se dice que toda calamidad ofrece una oportunidad. Y esto es válido a las industrias como una oportunidad de desarrollar nuevos productos para la nueva normalidad, ante un nuevo escenario productivo, con la fabricación de dispositivos de seguridad, nuevos servicios, productos sanitarios, sistemas de ventilación, aire acondicionado,
ASRAE ha dado nuevas medidas. Impresiones 3D para fabricar nuevos dispositivos médicos. También es interesante mantener siempre dentro de la fábrica el distanciamiento social en las intervenciones de trabajo, a las áreas de desinfección. Acá vemos algunos gráficos al respecto. Ahora, la tecnología también nos ayuda con el uso de celular para detectar remotamente el estado de los equipos, con la posibilidad de conocer su ubicación por geolocalización. Todos los celulares de alta gama tenemos la oportunidad de tener esa ventaja, ¿no? Normalmente también hay instrumentación portátil con conectividad inalámbrica hoy en día para monitorear pruebas online. Hay kits, es decir, el ingeniero remotamente, dentro de la nueva normalidad, puede acceder a los equipos vía GPRS, ¿no? Hay un contrato que se hace con Movistar o con Claro, de modo que la trama de información puede acceder a equipos. Por supuesto que estos equipos tienen que tener una conectividad inalámbrica para poder acceder a ellos. Y hay muchos equipos ahora, hay analizadores de redes eléctricas, hay instrumentos portátiles que tienen ya esa conectividad y que nos permita directamente a través del Internet, de Wi-Fi, acceder a la información, de modo que el ingeniero pueda tomar decisiones en base a una lectura de un instrumento de fábrica, a una situación de alarma, etcétera, y pueda tomar conexión con el jefe de planta y adoptar unas medidas sin necesidad de ir a la fábrica, ¿no? Eso es interesante. Ahora, implementar también protocolos de pruebas vía Internet y compartirlos con el cliente. Claro, todos estos protocolos para que tengan validez tienen que ser con procedimientos adecuados, estandarizados, y de modo que pueda haber cierta estandarización y formalidad en las decisiones que tome el ingeniero vía Internet. Ahora, también existe la implementación masiva de los manuales de operación de productos y mantenimiento vía código QR, con alcance ambiental y minimalista, porque ya no tenemos que cargar pues con un manual de 80 páginas para la operación y para el mantenimiento, lo podemos tener en la lectura con el código QR. Normalmente máquinas europeas pueden estar con un código QR con este sistema, de modo que cuando llega a la planta el ingeniero toma nota, el operador también, de las características y los tiene pues en el celular, en el móvil, ¿no? Ahora, la automatización de procesos hoy en día, dentro de que es industria 4.0 y la futura industria 5.0, van a existir en el futuro robots colaborativos de uso industrial, le llaman cobots, ¿no? Los PLCs y los microcontroladores para procesos van a interactuar también con estos robots. Los PLCs son los controladores lógicos programables que tienen microprocesadores y que corren un programa constante tomando datos de campo y dando señales al campo, ¿no? Por eso ahí vemos en el esquema, por ejemplo, uno puede tener conectividad a través de la laptop, a través de un sistema donde pueda tomar acción tanto con el programa que tenemos en el PLC, que también puede estar interactuando con un brazo robótico de X grados de libertad que permita hacer operaciones repetitivas, ¿no? La ventaja de los robots y de estos elementos son que mantienen una cadencia constante en base a un programa y sincronizado pues con el PLC puede tomar acciones diversas, ¿no? Este brazo robótico puede ser en el retorno y también radiación ultravioleta C de longitud de onda C, es posible también que tengamos la posibilidad de matar a este virus. Ahora, como toda energía, la ultravioleta C, el poder utilizarla es función de la energía que se está entregando al aire para poder destruir el ADN de este virus. Y sabemos que la ultravioleta C tiene una longitud de onda más o menos de 240 nanómetros, y con esto podemos nosotros garantizar, pero en compromiso de tiempo de exposición, la potencia en watts por decímetro cuadrado sobre la superficie que queremos desinfectar, es cuestión de la potencia, el tiempo de exposición, ya viene a ser la energía, y las condiciones de flujo que tengamos en ese aire que va a entrar al lugar de trabajo, a la fábrica, a la empresa, a la oficina, ¿no? O sea, se puede hacer con una combinación de filtro cepa y una radiación ultravioleta dependiendo de la potencia. Ya se dice que hay una cantidad de watts por decímetro cuadrado estandarizada y el tiempo de exposición también según esa potencia para poder dar una energía destructiva a ese virus.
Luego, también hay las posibilidades en las industrias de implementar tecnologías limpias para minimizar consumo de recursos, para evitar riesgos a la salud de la población, para una producción eficiente, ecoeficiente, ¿no? Reducir gastos operativos, impacto ambiental. Nuevas tecnologías que también nos ofrece hoy día la industria son variadores de velocidad que nos permiten variar la velocidad de las bombas, de los compresores, sin necesidad de cerrar válvulas, las válvulas famosas de los lazos de control, que teníamos las válvulas que nos hacían perder eficiencia y pérdidas adicionales, pérdidas secundarias. Ahora con el variador de velocidad podemos nosotros variar la velocidad, ya que la variación de velocidad es lineal con el flujo, ¿no? Entonces hay una proporcionalidad lineal que nos permite hacer usar esas ventajas. Ahora, los vehículos eléctricos en las fábricas también es una realidad que tenemos, hay montacargas eléctricos, pero sin embargo, vehículos autónomos que sean seguidores de línea también son útiles en las fábricas para poder llevar piezas en proceso de una estación a otra. La celda de combustible es el futuro en los vehículos también, lo que llaman fuel cells, donde se quemará hidrógeno, y bueno, se combinará el hidrógeno y el oxígeno, ¿no? Y al final los iones del hidrógeno van a pasar hacia el motor y retornan y el ion mismo hidrógeno pasa a través de la membrana positrónica y se une con el oxígeno y lo que va a dar como resultado es vapor de agua. O sea, ese es el futuro de los vehículos eléctricos en el mundo. Instrumentación inteligente también va a venir, por supuesto, que tengan conexiones inalámbricas Bluetooth, de modo que a menos de 10 metros podemos nosotros tomar lectura de los instrumentos de fábrica sin necesidad de estar tomando nota y luego lo llevamos a la PC y lo podemos analizar. Lo que habíamos visto también el control remoto vía web, ¿no? Nosotros con comunicación bidireccional para lectura del instrumento y tomar acción, enviar una señal remota. Hay muchas fábricas que tienen sus sistemas de protocolos tipo TeamViewer, ¿no? Ahora, los programas de ingeniería que ya están en uso son para el análisis estructural y de redes eléctricas con sistemas de elementos finitos, ¿no? Uno puede calcular, en este caso, la geometría de un elemento que va a ser sometido a una serie de esfuerzos y torsiones o momentos, así como también puede calcular pérdidas en redes eléctricas a partir de simulaciones en 3D también, ¿no? Con el SolidWorks, con el Inventor y ahora con lo último que tenemos que es el ANSYS CFD, Computational Fluid Dynamics, de modo que nosotros podamos diseñar hornos inclusive optimizados con el CFD, podemos también determinar cuáles son podemos fabricar ciclones en base a la geometría más óptima para poder determinar cómo va a ser la distribución de las presiones estáticas, las presiones dinámicas, de velocidad, y poder hacer un diseño. O sea, lo que se nos ofrece es una optimización de diseños, de diseño de ingeniería para fabricaciones a partir de estos elementos de simulaciones y programas de ingeniería modernos, ¿no? Luego, en la electricidad, el monitoreo remoto online de parámetros eléctricos vía analizadores de redes, como había comentado, conectados a Internet por telemetría. Es decir, podemos tener instrumentos, las grandes fábricas de instrumentos ya tienen esa posibilidad de tener la conectividad y lo hacemos a través de GPRS, ¿no? Del GPRS, que es diferente al GPS, es un contrato especial que uno hace, es el Global Positional Service Radio Service, perdón. Entonces, es una posibilidad muy interesante para la industria y para los ingenieros. Como habíamos mencionado, el TeamViewer, para que el empresario pueda tomar posesión remota por internet de la computadora del cliente o del móvil, para visualizar los problemas y resolverlos online o hacer indicaciones al operador. Nuevos instrumentos de campo con conectividad a internet vía Bluetooth para conocer remotamente las condiciones operativas. Alertas al empresario vía móvil de alarmas de procesos y resolverlos online. Acá vemos un esquema de cómo se pueden compartir esos recursos. También no hay que olvidar que hoy día ya es una norma el poder compartir archivos y trabajos a través del Drive, de Google Drive y otras, digamos, plataformas en la nube, hacer los informes en la nube, el trabajo colaborativo que se tiene que hacer en las empresas, inclusive a distancia, ¿no? Hay empresas de los Estados Unidos que trabajan con empresas hindúes y por diferencia de horas comparten lo que avanza uno y se lo da al otro, entonces se lo envía, digamos, lo sube al Drive y los otros comparten las otras, o sea, en las otras 12 horas, o sea, 24 horas de trabajo constante en un proyecto da una efectividad enorme. Uso también de documentos digitales para evitar la manipulación de papeles, pagos por transferencias bancarias. Hoy día todo el mundo quiere evitar lo que es manipulación de objetos
Y bueno, los pagos con criptomonedas también hay una tendencia a hacerlo así, ¿no? El Bitcoin, el Cardano, el BitPay, el monedero virtual, aplicaciones como AppLigo, una aplicación celular que permite desde un smartphone enviar transferencia de dinero, evitando riesgos de contagio, ¿no? Por manejo de dinero. Visa y Mastercard, por ejemplo, van a permitir cambiar criptomonedas a dólares y a euros. La tarjeta Coinbase permite a los usuarios gastar bitcoins utilizando la tarjeta de crédito Visa, débito Visa. Evidentemente acá también hay sus bemoles, ¿no? Porque dice que criptomonedas también puede servir para blanquear dinero, para, digamos, extorsiones. O sea, hay muchas cosas de por medio porque es una incógnita. No se conoce de dónde viene el dinero, de dónde viene la transacción. Inclusive algunos bancos y financieras dicen, bueno, están bypaseándonos a nosotros y nosotros normalmente hacemos las importaciones de esta forma y hay una comisión de banco, ¿no? Entonces, hay una serie de observaciones a este sistema nuevo de criptomonedas, ¿no? Entonces, todo esto se va a vislumbrar en los próximos años y va a tener que nacer el monedero virtual, pero con otras, con una serie de seguridades, ¿no? Para que pueda evitarse lo que actualmente se está viendo en los bitcoins. Ahora, los proveedores pues deben mostrar también cuando ingresan a una fábrica su protocolo sanitario realizado a través de sus productos y la producción antes de ingresar a las instalaciones. Eso se está exigiendo hoy en día, ¿no? Por ejemplo, en las actividades industriales se trata de evitar el contacto físico. Algunas empresas han implementado túneles UVC en el proceso productivo, como vemos acá en la imagen, de modo que una estación a otra pueda, digamos, evitar una propagación, se puede decir, de un elemento que pueda de una estación a otra tener alguna connotación de contagio, ¿no? Por eso les decía que acá hay una velocidad, ahí se pone un variador de velocidad según la masa de la superficie perdón, la masa, no, la superficie de exposición, se va a una velocidad para que las lámparas ultravioleta C tengan en la cantidad de watts o de joules, de watts, ¿no? Por un tiempo determinado puedan lograr su propósito, ¿no? Hay también otra oportunidad que es el uso de los drones para las pymes con cámaras multiespectrales y GPS para trabajos de consultoría remota e ingeniería en monitoreo de parámetros ambientales, mineros, integrados en una plataforma digital para las decisiones técnicas de prevención. Se usa mucho también en agricultura. Con cámaras multiespectrales podemos determinar pues, diversos componentes, cada espectro, si son una cámara de 12 espectros, podemos determinar en minería diferentes componentes de acuerdo a la longitud de onda que tiene cada uno y podemos determinar su presencia aérea en pequeños afloramientos mineros. Igualmente en lo que se refiere a agricultura también se puede ver floraciones, si es que es una extensión enorme, saber en qué momento, qué áreas ya están en cosecha, qué áreas están de acuerdo a la coloración. Y también, por supuesto, multiespectrales no solamente significa el espectro visible, sino también el infrarrojo y el ultravioleta, ¿no? Ahora, se viene el ingreso masivo de Internet de las cosas. En el futuro ya las refrigeradoras, las lavadoras, y no solamente equipos domésticos, sino industriales van a tener interconexión digital en tiempo real con los instrumentos y maquinarias de uso comercial, industrial y dispositivos domésticos, vía el Internet. O sea, por el celular nosotros podemos saber, inclusive controlar en un momento dado, prender el aire acondicionado de la casa antes de llegar para tener confort, podemos encender un horno, vamos a poder hacer eso en la casa. Y en la industria, evidentemente, con mucho mayor razón, vamos a poder tener una serie de facilidades para poder apagar equipos y conectarlos, variar sus velocidades, etcétera. Incluyendo la conexión entre sí de equipos, ofreciendo datos integrados. Es decir, que también la conectividad que haya entre un equipo A, un equipo B y un equipo C, que al final puedan concluir en una información hacia el usuario, el ingeniero. Aplicaciones de la IoT, o sea, la Internet de las cosas, en control de procesos, en la salud, en la industria, en el transporte, en la educación a distancia, el teletrabajo que estamos viviendo, para unas decisiones remotas para operar y mantener los procesos, y la idea es tener una productividad y competitividad en el mercado. Las nuevas tecnologías limpias para adaptación al cambio climático, ese cambio climático que nos hace tanto daño como planeta, con mejoras en eficiencia energética, que es la manera más rápida de poder adaptarse al cambio climático, ¿no?
en lo que se llama operaciones ecoeficientes, ¿no? Sistema de generación distribuida, se viene, ya tenemos la ley en el Perú de generación distribuida, lo que estamos esperando es que salga pronto también el reglamento, ¿no? De modo que puedan ya las empresas poder no solamente tener la posibilidad de comprar energía, sino también producirla, o sea, generar su energía y poder tener un doble medidor, como se está viendo también ya en el Perú, eso, doble medidor, de modo que podamos nosotros comprar energía, pero en determinadas horas podemos generar y el sobrante poder ofrecerlo de acuerdo a la ley de concesiones eléctricas hacia el exterior, hacia la red, ¿no? Ahora, nuevos equipos van a venir con tecnología de inteligencia artificial, como el aprendizaje remoto, aprendizaje automático, que adopten decisiones operativas basadas en información de los valores de parámetros y condiciones definidas. Es decir, una máquina, por ejemplo, va a tener un aprendizaje automático. Si, por ejemplo, la condición A es que tenga con una temperatura A, con una condición de presión B y bajo determinadas condiciones de flujo, esos datos los almacena en memoria, ¿no? Basada en microprocesador, y la próxima vez que toque esas condiciones, va a tener una reacción C, la misma reacción que tendría cuando tenga las condiciones A, B, C, en tales condiciones, la reacción final va a ser la misma. Es decir, que aprendió la máquina en base a memoria para poder tomar decisiones operativas, como decíamos, en función a los valores de parámetros. Los sistemas y equipos pueden aprender de los datos, identificar patrones de operación. Es decir, que si la máquina dice, se sensa, ¿no?, de que hay una temperatura A, hay una presión B y un flujo C, la decisión es D. Pero si fuera la máquina tuviera otras condiciones, en A, B y C, toma la decisión E o la decisión F, en base a las condiciones de su operación. Un compresor que tiene una presión de trabajo, un flujo determinado, tenga una caída de presión de determinado condiciones, dice, voy a arrancar el equipo paralelo. Entonces, toma decisiones en función a lo aprendido. Ese es el machine learning, y que las máquinas en general van a tomar acción en base a los patrones de operación. Y tomar decisiones sin la actividad presencial del operador para modificar las condiciones operativas. Claro, siempre con la condición de ir a manual. Yo siempre recomiendo, a pesar de la automatización, siempre uno tiene que tener un conmutador, una opción de manual, de modo que uno pueda recurrir a la acción manual por una emergencia, por una contingencia, que siempre podría estar presente, ¿no? Acá tenemos un esquema, por ejemplo, de lo que es la retroalimentación de nuevos ejemplos en los casos de respuesta. Una máquina, por ejemplo, tiene un nuevo caso, hay un modelo de clasificación, hay un algoritmo de aprendizaje que tiene, y en base a este aprendizaje toma una respuesta, y esa respuesta la retroalimenta, y constantemente está en esa etapa, ¿no? Luego, el deep learning, que es un aprendizaje un poco más profundo, que utilizan los grupos de algoritmos para impulsar el aprendizaje automático con redes neuronales. Así como las diversas capas que tenemos nosotros en el cerebro, también se puede hacer una serie de decisiones basadas en capas sucesivas y para emular el enfoque de los seres humanos. Puede considerarse como una forma de automatizar el análisis predictivo. El deep learning, el aprendizaje, se hace a nivel más detallado que en el machine learning, ¿no? Hay un entrenamiento ya no solamente, como decíamos, A, B, C y tomar decisión D, sino ya por capas. Acá vemos las capas de machine learning para poder tomar una decisión. Luego, ustedes están familiarizados ya con el data, lo que le diga, el data learning, el data mining, perdón, toda la minería de datos y estadística que existen en las fábricas, etcétera. Nosotros podemos tener campos de que podemos tomar para poder esos volúmenes de información, hacer un compartimentos y definir que tales vinculaciones entre una variable independiente con una variable dependiente podría tener una configuración que antes no era vista en el común de la base de datos. Entonces, esta cantidad de datos que existen, nosotros nos pueden permitir, por ejemplo, tomar decisiones de fabricar un producto en base a la demanda del mercado, para quién está usando generación de tal rango de edades, en tales provincias, etcétera. Entonces, todas estas datas nos permite decir, ok, vender este producto en esta zona en base a la información que he visto en el data mining, ¿no? Luego, bueno, estamos también en una época de tecnologías disruptivas aplicadas para la fabricación de productos y servicios. Tecnologías que, ¿por qué le llaman tecnologías disruptivas? Porque rompen en forma brusca una tecnología dominante. Nosotros estábamos acostumbrados, por ejemplo, antes del celular, a hablar por telefonía fija. Llegó el celular y cambió todo. Y hay otras tecnologías exponenciales que son aquellas que crecen a un ritmo, como se dice, exponencial. Por ejemplo, la informática, la biotecnología, la robótica, la inteligencia artificial, la bioingeniería, la comunicación inalámbrica, la nanotecnología, la neurociencia, la ingeniería biomédica, la nanobiomecatrónica también, la nanobiorrobótica, forman grupos, este grupo de las llamadas tecnologías exponenciales, perdón. Ahora,
estamos en la industria 4.0, pero se viene la industria 5.0 también. Esta industria 5.0 impulsará la creación de productos y manufactura personalizada, con el uso de cobots o robots, cobots se le llaman los robots colaborativos. Es clave para la industria 5.0. Los cobots con el soporte humano se encargarán de la producción, la parte repetitiva, se delegarán las tareas mecánicas peligrosas y rutinarias a la inteligencia artificial. De este modo, el ser humano podrá disponer de más tiempo para analizar y eventualmente redireccionar las tareas productivas. Acá se viene la reconversión industrial. No es que nosotros queramos que se reduzca la cantidad de operarios en la fábrica. Se puede hacer la reconversión y capacitación del personal para poder lograr tareas productivas que tengan el análisis de por medio, la información certera, oportuna, ¿no? La fabricación se hará con mayor eficacia con la colaboración entre robots y humanos. Ese viene a ser la industria 5.0. Se dice que toda calamidad ofrece una oportunidad, esto es válido en general, y se ofrece pues también tecnologías paralelas como son las impresiones 3D para nuevos dispositivos médicos también. Ya hemos visto el ingreso masivo de Internet de las cosas, acá está repetido, la instrumentación portátil. Acá hay algo interesante, la emisión de protocolos de prueba vía Internet y compartidos con el cliente, implementación masiva de manuales de operación de productos fabricados o importados y manuales de mantenimiento vía código QR con alcance ambiental y minimalista. Como habíamos mencionado, ya no necesitamos llevar pues, el manual en el bolsillo o en el maletín. Implementación de estaciones de desinfección con radiación ultravioleta entre procesos de manufactura, monitoreo remoto de parámetros eléctricos, aplicación masiva de la telemetría. Por ejemplo, acá veamos una máquina, acá tiene un código QR, esta plegadora. El operador o el ingeniero toma nota del código y acá está el plan de mantenimiento preventivo de la maquinaria, por ejemplo, ¿no? Entonces, la lectura del código QR para acceder en la misma máquina a sus características técnicas, al manual de operaciones, al manual de mantenimiento. Esto es una cosa que inclusive las podemos implementar ya, si nosotros somos ingenieros fabricantes, podemos crear nuestro propio código QR para nuestras máquinas, las máquinas que estamos produciendo o las máquinas que hemos importado y queremos que se tome lectura el operador con su celular, ¿no? Ahora, la realidad aumentada también, así como es realidad virtual, la realidad aumentada, se usa para describir el conjunto de tecnologías que permiten que un usuario visualice parte del mundo real a través de un dispositivo tecnológico, como puede ser un elemento interfase de hardware, y este conjunto de dispositivos añaden información virtual a la información física ya existente. Es decir, una parte virtual aparece en la realidad. Por ejemplo, elementos físicos tan tangibles como tuberías, ¿no? Se pueden implementar con tuberías virtuales que nosotros queremos plantear. O sea, una fábrica que tiene una estructura ya determinada y queremos ampliar con tuberías, ampliar la productividad, entonces podemos combinar esa parte virtuales creando una realidad aumentada en tiempo real. Por eso se usa la realidad aumentada para facilitar la lectura e interpretación de planos. Eso es lo que se viene también. Y bueno, también parte de nuestra problemática en el país y en muchos sitios es la seguridad ciudadana, ¿no? Siendo uno de los problemas graves de la sociedad, también podremos nosotros tener la posibilidad de usar tecnología, ¿no? Por ejemplo, cámaras con software biométrico de reconocimiento facial, conectadas a la central policial para compararlas con la base de datos de registro de personas y se pueden prevenir delitos, ¿no? Se puede comparar con RENIEC también, a ver qué personas están cerca de un banco, cerca a una empresa, ¿no? Algunas municipalidades han implementado apps con geolocalización para que el vecino se inscriba gratuitamente y pueda hacer un clic online inmediatamente después de sufrir un asalto de un botón virtual de su celular. Tabletas y otros dispositivos. Lo recepciona la central municipal y en línea con la Policía Nacional acuden al lugar para hacer el cerco policial y neutralizar al delincuente. Una opción de la app es que al hacer clic con el botón virtual del celular llame automáticamente a la central compartiendo su ubicación GPS, del asalto, ¿no? Luego también el uso de drones colaborativos entre municipalidades equipados con cámaras inteligentes, con GPS, es una opción tecnológica, ¿no? Para prevenir el delito. Bueno, es conveniente siempre implementar bloqueadores de celular y de acceso a Internet en la cercanía de casas de cambios y de bancos. En esto solamente admitiría las conexiones de intranet de uso exclusivo de bancario, ¿no? De modo que no haya pues esa posibilidad de estar, que haya, digamos, personas campanas, están pasando la voz porque han bloqueado el acceso de Internet en la cercanía a los bancos, ¿no? Se puede hacer eso. También instalar botones antipánico en las cercanías de cámara de vigilancia.
ya que la seguridad ciudadana es un problema en el país, ¿no? Para que los ciudadanos estén alertas con altoparlantes, para que el operador de la central de monitoreo pueda advertir al delincuente con su voz, serviría también para dar información a conductores para usar rutas alternas. También acá, los helicópteros de la Policía Nacional deberían ser asignados a la labor de prevención y de combate de delincuencia. Se debe implementar, según lo que he calculado, 8 helipuertos en la ciudad de Lima, pues con la velocidad que tienen los helicópteros de 138 nudos, más o menos 255 kilómetros por hora, pueden recorrer en 3 minutos aproximadamente 13 kilómetros. Con este radio de acción y con 8 helicópteros operativos se podría cubrir en la ciudad un ancho de 52 kilómetros y un largo de 104 kilómetros, logrando que una unidad pueda llegar a cualquier punto en 3 minutos, con la efectividad que ello representa para el rastreo y bloqueo desde el aire de actos delincuenciales. O sea, como ingenieros estamos proponiendo soluciones, no solamente también en la religión. Actualmente las autoridades religiosas han incorporado la virtualidad en actos litúrgicos, matrimonios, bautizos, misa de difuntos. Lo que falta es incorporar la confesión virtual como un sistema que permita realizar una confesión que, respetando los procedimientos y liturgia de la religión, utilice el Internet como medio remoto de acceso y la tecnología de las comunicaciones con las PCs, etcétera, como herramientas para seguir al sistema, tal como lo plantea la Iglesia en el año 2004 sin éxito. Porque ello permitiría satisfacer la necesidad de la población de contar con un consejo o una palabra utilizando la tecnología, ¿no? Hoy más que nunca, en una época de pandemia, bueno para la salud mental y al mismo tiempo una oportunidad para la Iglesia a través de los fieles. La confesión virtual que diseñé requiere una inscripción previa del usuario en el portal, debiendo acreditar para ello el número de partida de bautismo, lugar, parroquia a la que pertenece, en adición a sus generales de ley. Luego con la comprobación de la veracidad de los datos enviados con el archivo del arzobispado de Lima o de la circunscripción donde se bautizó, se le comunicará al usuario para proceder al siguiente paso de inscripción. Como segundo paso, una vez aceptado como el usuario, se le presenta un formato contrato en el que ingresará sus datos personales, incluyendo un correo electrónico válido, debiendo lograr una inscripción personal con login y contraseña para ingresar al sistema. Se fijan las condiciones para operar el sistema de confesión virtual a través de un contrato en el que, entre otros puntos, se garantiza la confidencialidad de la información suministrada. Lo que hice con esta simplemente es sistematizar algo que es una necesidad de la gente, ¿no? Hoy más que nunca la confesión virtual que diseñé en el año 2004 es válida. Yo creo que la Iglesia no debería oponerse a esta propuesta. Bueno, luego en salud, la telemedicina ha extendido su aplicación en la pandemia tanto a nivel de consultorios como a nivel de clínicas, los que tienen la opción de citas virtuales para consultas médicas. Eso ya lo estamos viviendo, ¿no? Vía dispositivos móviles, usando redes sociales como cámaras o plataformas de videoconferencia. El paciente da a conocer sus síntomas y el médico lo trata, le da diagnósticos, etc. Los resultados finales son colgados en la plataforma web, de modo que el paciente puede acceder con un login y contraseña sin necesidad de moverse de su casa, ¿no? En ese sentido, también he propuesto que se implemente una conexión virtual de familiares con pacientes COVID en hospitales y clínicas. A partir de la propuesta que hice de confesión virtual, planteo este sistema para la coyuntura sanitaria actual. Es una pena que tanta gente aislada en la pandemia requiere palabras de aliento, sobre todo pacientes por COVID-19 en los hospitales que pierden contacto con sus familiares. La propuesta es que cada unidad de cuidados intensivos se disponga de una laptop con una mesa rodante para que con el Wi-Fi y teléfono celular o vía plataforma de videoconferencia como Zoom, Meet, puedan comunicarse los pacientes diariamente con su familia. Esto ya lo están haciendo en España y en Italia. Miren acá, esta es una fotografía de Italia, donde qué bueno que este paciente con COVID, que no puede ni siquiera comunicarse con un familiar, no pueden pasar, tenga ese aliciente. Y hay una parte psicosomática, eso va a favorecer el restablecimiento, la parte integral de la persona, que es física y mental. Entonces, eso es importante. En otros sitios también le ponen una fotografía de los familiares, los enfermeros, le ponen esa fotografía de modo que pueda ser algo humano, convertir en algo humano esa penosa condición de tener COVID, ¿no? Antes de que me vaya de esta parte de salud, quiero decirles también que cuando estuve en un congreso de ingeniería biomédica el año pasado en Tailandia, presentamos una silla de ruedas también eléctrica con autonomía y GPS, porque eso también necesitan contribuir también a las personas de menores, digamos, incapacitadas físicamente, pero no mentalmente, para poder solucionar problemas de movilidad. Igualmente también en el futuro, hablando de impresiones 3D, ya se viene bueno, se tiene ya filamentos biocompatibles con aprobación médica para poder utilizar para hacer órganos, válvulas, una serie de elementos en el corazón o en cualquier parte del cuerpo. Es decir, que ya hay filamentos de esas características y con una impresora 3D, con una temperatura adecuada, podemos lograr nosotros fabricar. Yo lo que vislumbro en el futuro es que el médico, con el tiempo en la casa va a haber impresoras 3D, uno va a poder comprar su filamento biocompatible y el médico le va a decir a través de una resonancia magnética, para el tamaño del hígado, para el tamaño del riñón, etcétera, oiga,
imprímase esta partecita, esta válvula en impresora 3D en tal material, en su impresora, en base a esta tomografía o resonancia magnética digitalizada. Uno entra al programa, importa ese plano, ese esquema 3D del órgano, e imprime la parte correspondiente y la lleva al médico para poder hacerse su operación exactamente en el tamaño. No tiene que abrir ya la persona para poder recién en ese momento hacerle una inserción de una prótesis, ¿no? Eso es muy interesante también lo que se viene en el futuro. Ahora, en educación, un problema crítico de la virtualidad es la enseñanza, es la validación de las evaluaciones de exámenes virtuales, sujetos a externalidades y consultas ilegales que no garantizan una transparencia completa por los riesgos de fraude. Bueno, lo que hemos propuesto en algún momento en la universidad, en la UNI, hemos puesto, esto representa pues un reto, ¿no? El desarrollar nuevas formas de monitoreo y control que se adapten al nuevo escenario. Es por esta razón que como profesor investigador de la UNI, desarrollamos y terminamos con mi grupo de trabajo en investigación el año pasado, 2020, con la finalidad de contar con un programa para el monitoreo y vigilancia remota de exámenes y pruebas virtuales. Nuestro sistema utiliza técnicas de procesamiento de imágenes, de inteligencia artificial y programas de aprendizaje, machine learning, para el desarrollo y validación de resultados. Ya lo hemos presentado en la universidad. Lo que espero es que en algún momento la universidad me dé el pase para hacer las pruebas iniciales, hacer la validación ya física de este sistema, de modo que podamos contribuir también al país en este momento para tener la seguridad y la garantía de que estamos formando profesionales idóneos, ¿no? Bueno, la tecnología aplicada a la ingeniería contribuirá a mejorar la productividad y competitividad del país. Gracias por su atención. Muy amables. Muchas gracias. Dejo de compartir pantalla, ¿sí? Sí, voy a dejar de compartir pantalla, ingeniero. Muchas gracias. Agradecer infinitamente al ingeniero Manuel Humberto Luque Casanave por su brillante disertación en el tema tecnologías eficaces y aplicables en la nueva normalidad, ¿no? Vamos a ver si ahí tenemos un panel de preguntas. Correcto. Y podrán compartir en línea. Ahorita no hay todavía preguntas, ¿no? Muy bien. Esperamos ahí que hagan algunas preguntas. Vamos a ver si hay algunas preguntitas por acá. No hay todavía preguntas. Ingeniero, yo a ver, le haría una pregunta, ¿no? La tecnología ha cambiado bastante a la humanidad, ¿no? Eso es indiscutible. Esta evolución tecnológica, ¿hasta qué punto podría deshumanizar al ser humano, ¿no? ¿Usted qué opina con respecto a esto, ¿no? ¿Lo humaniza, lo deshumaniza? ¿O cuál sería el punto de equilibrio, a una verdad de lo que quiere realmente la persona? Porque los que innovan siempre van a querer buscar algo más, pero ¿hasta qué punto el ser humano no se vuelve en un instrumento, en una cosa, o lo cosifican y se vuelven parte dependiente de toda esta estructura, ¿no? Sí, realmente, gracias por la pregunta. Es un riesgo que la tecnología avanza y se siente a veces un desplazamiento. Por eso en algún momento de la conferencia dije, si hay una necesidad, es la reconversión laboral, ¿no? Porque puede llegar una máquina muy moderna y cuando usaba 3 operarios, ahora va a usar un operario. O sea, hay una productividad. Lo que se busca siempre en los equipos es tratar de que utilice, al final de cuentas, sea coeficiente, o sea, utilice la menos cantidad de recursos para una unidad de producción de producto terminado. Y, sin embargo, eso puede alcanzar también al aspecto social. Sí, es una realidad
lo que sucede en esa forma de que la tecnología, necesitamos por eso un alto nivel de educación en el futuro, en el sentido de que la educación tenga ese componente de, de aprender a aprender, ¿no? O sea, y a desaprender también. Y eso se logra con una capacitación continua. Eso también es una necesidad de que no podemos nosotros prescindir de un trabajador que ha estado 30 años y que en un momento dado, por una tecnología, pueda él ser prescindir. O sea, las normas laborales están un poco desfasadas, así como la tecnología, por ejemplo, de las comunicaciones está desfasada porque en un momento dado pues surgen como digamos hackers o surgen una serie de condicionantes externos que, que no se sabe de dónde vienen, de qué país están robando información. Entonces, igualmente, las leyes laborales necesitan ser actualizadas, necesitan tener algún incentivo por parte de las autoridades del Estado para evitar que exista un desempleo masivo, ¿no? Como consecuencia de la tecnología. Realmente es un reto de la legislación laboral también, yo lo veo por ahí. Y bajo otro tipo de concepto, definitivamente, ¿no? Sí, Claro, ese es un tema nuevo, ¿no? Ya no, los sindicatos tienen que modernizarse, ya el problema no es el patrón, ¿no? sí, pues. Sino son otros elementos totalmente exógenos que nunca existieron dentro de este mundo sindical. Acá Ahora, nos das, sí, sí, lo que sí, han hecho pero también algunas fábricas que tengo conocimientos de unas fábricas es que los trabajadores que puedan prescindir los ayudan a formar una empresa, una pequeña empresa, ya que tienen la especialidad de tantos años en la fábrica para ser proveedores de algunos elementos con la confianza de haber conocido a esa persona durante tantos años, digamos, confiable técnicamente, confiable en la persona. Entonces, de esa forma también se rodea de un entorno de proveedores que garantizan una eficiencia, ¿no? Pero los capacitan en eso también y le dan las posibilidades de financiamiento en cierta forma cuando exista. Hay empresas que eso se llama responsabilidad social empresarial en muchos casos, ¿no? También claro, ocurre dale, eso. de acuerdo. Aquí José Villegas nos pregunta, ¿qué opina sobre el estado de la ciberseguridad en el Perú? Y generalmente tenemos mala experiencia porque vemos que a todos les está llegando una serie de, de informaciones, de correos, de que no exista una sistematización, ¿no? A veces los programas que tenemos eh, de antivirus, malwares, etcétera, tienen posibilidades de bloquear, pero yo sí sé que existe ese problema, por ejemplo, que pasó en los Estados Unidos, increíble que pudieran poner en riesgo ahí la industria petrolera, y eso es un problema a nivel mundial. Y en el Perú hay una policía informática, entiendo que es especializada, que pueda descubrir los delitos informáticos, porque ahora los delitos informáticos son múltiples, ¿no? He visto que muchos amigos dicen, qué pena que yo puse un clic, me dijeron, actualiza tus datos bancarios y tuve que hacer, pero claro, son páginas clonadas que hacen que mucha gente pueda caer en esa necesidad de actualizar, ponga sus datos. O sea, en cierta forma falta también difusión a nivel bancario, a nivel de los proveedores, a nivel del país, de las normas que pudieran ser tenidas en cuenta por los usuarios, porque todos estamos en peligro de eso, ¿no? Sí, acá nos hacen otra pregunta. ¿Cómo cree que estas nuevas tecnologías influencian en la niñez? ¿Es aplicable a la educación? Claro, en la educación, por ejemplo, los niños ahora prácticamente son nativos digitales, ¿no? O sea, Ya te ya, voy a- ya comienzan ya con el celular del papá, etcétera. Y lo que hay que ver es que sí, me parece muy interesante que los niños despierten al aprestamiento que antes teníamos nosotros en un nido, en un jardín de la infancia, ahora sea digital. Pero claro, sin el abuso. Yo creo que también esas tecnologías tienen que ser manejadas por los padres, porque también puede ser como como decían, la caja boba, que antiguamente era la televisión, la caja boba, donde todo el mundo pasaba muchas horas, y eso también pueda crear una dependencia,
tecnodependencia en la niñez. Yo creo que los padres son los que tienen que administrar esto. Y en lo que se refiere a las tecnologías para el aprendizaje, evidentemente tenemos que el Internet masivo en el Perú, ojalá que llegue esta fibra dorsal a todo el país y con vía satélite, como teníamos, es una manera de que nosotros podamos abrirnos al mundo del conocimiento, ¿no? Siempre dicen el doctor Google tiene toda la respuesta para todo, claro, pero tiene de todas maneras, hay un control parental en todos los antivirus para evitar que los niños entren a páginas que no son deseadas, porque malogran su formación. Un niño tiene una etapa de formación, ¿no? Etapas, y no podemos quemarle etapas con conocimientos o sorpresas de un momento a otro. Yo creo que es la unión de educación del centro educativo con los padres es fundamental. Y por otro lado, en la parte que decíamos de la educación, en lo que se refiere al monitoreo remoto de pruebas y de exámenes, es importante porque ahora estamos dependiendo, yo también que tomo exámenes virtuales en la uni, dependo de la buena fe, ¿no? De los alumnos, porque en mi sistema, por ejemplo, no es totalmente válido, no, seguro, porque pueden tener una computadora al costado. Yo estoy monitoreando la computadora de este señor, pero puede tener una computadora al costado. Puede tener un celular que no lo veo y que puede estar recibiendo respuestas de otro compañero. O sea, es muy complicada esta situación. Este, en ese sentido, necesitamos, por ejemplo, también que en cierta forma, ojalá que lleguemos a la parte presencial, porque también hay cosas que de laboratorio que no se pueden aprender pues en forma virtual, ¿no? De acuerdo. Acá dice, ¿cómo cree debe ser la participación de los gobiernos en estas nuevas tecnologías? Es fundamental porque hemos visto a través de la pandemia cómo hemos tenido que improvisar en la parte educativa, en las clases virtuales, no estábamos preparados y el Estado tiene que garantizar una educación pública universal, así como la salud. Hemos visto también cómo las infraestructuras de salud no han sido atendidas durante muchos años y igualmente la educación se la ha dejado al sector privado para que pueda suplir la falta del Estado. Yo siempre digo, un Estado debe estar, ha habido un Estado ausente donde debería estar presente, la educación y la salud. Dos elementos fundamentales para poder tener niños sanos que puedan tener una capacidad futura de inteligencia para poder aportar al país, una necesidad de una educación, ¿no? Que pueda permitir que estas tecnologías puedan ser aplicadas en la medida y en los niveles adecuados, ¿no? Eso es importante para poder desarrollarnos. Y el Estado no puede prescindir de su función pública de educación. Es importantísimo. Yo he estado en el extranjero y veo que la educación pública es mucho mejor que la privada en muchos lugares. O sea, ¿por qué nosotros tenemos una educación deficiente? No debemos tenerla. Si queremos desarrollarnos como país, porque desarrollo es más que crecimiento económico. Siempre decimos que es el país económicamente, pero no desarrollamos. Desarrollamos significa tener justamente esos niveles de educación, niveles de alta infraestructura sanitaria, alta infraestructura de transporte, alta infraestructura de salud. Y eso el Estado sí no puede estar ausente. Excelente. Acá dice, ¿qué tecnologías pueden estar asequibles a las pequeñas y medianas empresas para asegurar su información? Ah, el celular. Justamente las aplicaciones con el celular y los instrumentos que permitan, y sobre todo el tener GPRS. GPRS, es necesario que tomen nota, busquen después en internet GPRS, cómo pueden lograrse. Inclusive cuando uno importa como pequeña empresa, no hay un plus adicional en lo que se refiere al instrumento en costos que pueda tener las posibilidades de conectividad inalámbrica. Esa conectividad inalámbrica tiene las posibilidades de enviar información y recibir información para poder tenerla en todo momento en el celular. O sea, un pequeño empresario que tiene una pequeña empresa pueda monitorearla a través del celular. Y por supuesto, hay para empresas más grandes lo que le llaman VPN, o sea, Virtual Private Network, o sea, una red virtual privada de comunicaciones, de modo que no solamente acceden ya al Internet general, sino una red privada donde puedan hacer todas sus operaciones. Yo creo que no es costoso el poder tener ese monitoreo y las posibilidades también de tener una plataforma, ¿no? Y un desarrollo de una aplicación para las operaciones logísticas de la pequeña empresa, es decir, tener proveedores a los cuales uno pueda acceder también virtualmente, o sea, tener una red de clientes y de proveedores ligados de modo que puedan tener lo que le llaman los japoneses on time, o sea, los productos on time. Hoy día hemos visto que con los deliveries y con todos estos suministros, hay empresas de logísticas
que lo que hacen es tener, ya no tener almacenes grandes, simplemente reciben el pedido y lo pasan con un warehouse, una entidad grande, que es la importadora, y ya no tienen el almacén de su pequeña empresa, donde podemos comprar pues, rollos de papel, si son suministradores de artículos de escritorio, sino directamente hace el vínculo entre el proveedor que tiene el almacén y ellos son los que tienen sus clientes fidelizados. Eso es importante también para la pequeña empresa, fidelizar a los clientes por el servicio oportuno. Siempre es la oportunidad de hacer las cosas en el momento adecuado con la tecnología apropiada. Sí, acá hay un tema, que esto, yo recuerdo, ingeniero, a mí me ha pasado, yo me dedico al comercio exterior y obviamente que antes, pues, el principal mercado para mí era Estados Unidos y yo manejaba un almacén en Estados Unidos, ¿no? Ahora ya no lo tengo, ¿no? ¿No? Ya no es necesario. Y a través de esas redes virtuales manejamos todo, ¿no? Todo, todo. Antes, inclusive hasta con proveedores, ¿no? Yo aporto artesanía y antes para mí sacar un diseño en Chulucanas era un parto. Ahora todas estas tecnologías, hay redes en las que manejamos, mandamos diseños e ideas en tiempo real y nos responden también en tiempo real. Entonces antes me decían, oye, que el artesano, que no sabe, que es una condición social complicada, Claro. pero los capacitamos y son mejores que nosotros ahorita, ¿no? Sí, sí, Sí se puede, obviamente que sí se exactamente. puede ese tema, sí se Y eso puede, ¿no? exactamente se puede hacer, lógicamente, porque ahora con la tablet o el tiempo real, por ejemplo, puede decir, a ver, muéstrame tu diseño y por el celular lo está viendo, pues puede ser por el Claro. video del WhatsApp, lo mínimo, pero de todas maneras también, por ejemplo, en Estados Unidos, donde hay una empresa, por ejemplo, en Chicago, que tiene sucursales en Cincinnati o en California o en Tennessee, lo que hacen es, apenas sacan su producción en el departamento de ingeniería, ya lo envían los planos, los envían por internet, entonces de modo que inclusive los planos, estas máquinas CAD, o sea, Computer Aided Design, ya reciben los planos, los importan los planos de AutoCAD, los convierten en el formato adecuado y las herramientas ya están listas para poder producir lo que se diseñó en Chicago y lo producen a la hora siguiente en Cincinnati, sin tener que enviarlo por fax, por correo, nada. Todo es al tiempo real, ¿no? La Yo le producción. cuento algo, es real. La única limitación que hemos tenido, le cuento, la única limitación que hemos tenido son las gamas de colores, porque las pantallas, los VGA, sí alteran los colores, pero eso tuvo una solución. A cada proveedor se le dio un Pantone, y entonces no solamente se le escribe las nuevas ideas, los nuevos productos en tiempos reales, lo desarrollan ellos, sino le dan los códigos de Pantone para evitar justamente que no distorsione el color que queremos, ¿no? Pero la tecnología ha ayudado mucho. A ver, Sí, es impresionante. Dice, entiendo que ha participado en proyectos de la NASA. ¿Nos puede comentar de ellos y de futuras ideas? ah, sí, sí, gracias a Dios y gracias a la UNI también, como profesor investigador, hemos participado en concursos en la NASA y hemos ganado para el Perú, ¿no? Dos premios. Uno es el de telemetría en el año 2018, donde los rovers son los vehículos que están como el Perseverance que tienen ahora la NASA en Marte. Estos robots tienen una autonomía determinada y en un momento dado ellos no tienen las posibilidades de satélite de posicionamiento como tenemos acá. Entonces se nos ocurrió hacer triangulación para cuando lleguen a Marte o a la Luna y también eso fue uno de los logros que proponíamos nosotros para poder ubicar el rover en todo momento en un lugar donde no hay GPS. Y otro punto también importante fue a raíz de que analizamos que en el Apolo 16, me acuerdo, hubo una emergencia en el sentido de que cada astronauta carga su cilindro de oxígeno con una capacidad determinada, que evidentemente dependiendo de la actividad pulmonar, o sea, de actividad física, manejando el rover, tiene una autonomía, ¿no? Porque hay una cantidad de miligramos de oxígeno que se van consumiendo. Y entonces ellos se alejaron y no pensaron la aridez y la, el coeficiente de rodadura que tenían ahí en la Luna y se demoraba más de la cuenta. Tenían que, con las justas llegaron a poder tener la cantidad de oxígeno suficiente para llegar de retorno al destino, al origen. Entonces nosotros lo que propusimos ahí fue también hacer tecnología, propusimos un sensor sensor de consumo de oxígeno en el brazo, ¿no? Óptico,
de modo que ese sensor medía la cantidad de oxígeno que se estaba consumiendo en tiempo real, o sea, y eso lo acumulábamos en un microprocesador, en una memoria, y a su vez lo enviamos, no solamente lo tenía ahí, sino tenía una alerta, en el sentido de que ya no puedes avanzar más de este sitio con el rover, porque habíamos calculado medíamos lo que le estaba quedando en el tanque versus lo que estaba respirando. Entonces, a ese ritmo se iba a consumir en un X tiempo, y ese X tiempo no era suficiente, la velocidad del rover de 1 metro por segundo, perdón, de la cantidad de metros que tenía, o fracción de metro por segundo, no iba a poder regresar y se iban a morir los astronautas. Entonces, en base a eso diseñamos un sistema, como le digo, para poder tener un consumo en tiempo real, y de acuerdo a ese ritmo, con el algoritmo podemos calcular la cantidad de tiempo, y se les daba una alarma: oye, tú estás a 15 kilómetros, ya no puedes ir a 16 kilómetros porque no vas a tener el tiempo suficiente o el oxígeno suficiente para regresar a la base. Y eso nos hizo ganar un premio también en la NASA en el año 2019. 18. Y en el 2019 nuestro diseño fue ya más allá, fue en la parte mecánica. Ganamos el primer premio de la NASA en el diseño de las ruedas para el rover, que ahora el de Marte es muy parecido al nuestro, todavía no, porque nosotros concursamos el año pasado. Claro, el año pasado nos dieron el premio, pero esto ya, el rover de Marte ya lo tenían ya, la rueda ya diseñada. Justamente, esta es la rueda. No sé si la ven ahí. Wow, sí, sí, claro. Qué bello. Es el Ahí premio de está. la NASA. Qué bien, ¿ah? Qué bien, ingeniero. Lo felicitamos, ¿ah? No, qué orgullo, qué orgullo. Y ganamos a muchos países, a Alemania, Estados Unidos, Japón, o sea, es un orgullo realmente para el Perú, el haber ganado ese premio. Hemos puesto el nombre de Perú, me da mucho gusto. Uno cuando se siente peruano en el exterior, es una cosa increíble. Claro, ¿no? Es algo, nunca he tenido tanta emoción en mi vida como ese día cuando la directora, porque la directora de la NASA es mujer. Eso me da mucho gusto también, que ingeniera mujer, que ha llegado a hacer una carrera de 30 años en la NASA, nos dio la mano, nos felicitó. Yo sentía que esto es algo, y decía, es cierto, no puede ser. Y bueno, y todo se logra con perseverancia. Yo siempre digo a mis alumnos, Claro. actitud, pasión y perseverancia. O sea, la actitud profesional. No hay que, ya déjalo así, hermanito, no, ya, no. Hacer actitudes. Eso uno lo aprende viendo en el extranjero, cuando uno estaba en el extranjero estudiando, la actitud, la pasión por hacerlo, o sea, que te guste hacerlo eso. Y tercero, es la perseverancia, que es lo que nos falta a muchos peruanos en el sentido, comenzamos bien, ¿no? Y la política de refrigeradora, se va enfriando las cosas. Tú tienes que comenzar y continuar con eso, o sea, no puedes desfallecer, o sea, no puedes pensar que alguien te está vigilando para hacerlo, no, es tu autocompromiso, tu convicción. Por eso siempre dicen capacidad, en un trabajo siempre dicen automotivado para hacer las cosas, ¿no? Entonces, ese fue el detalle que nosotros logramos con una rueda, extender la superficie de rodadura con un resorte de torsión, de modo que cuando tengamos una superficie plana, la superficie de rodadura era una cantidad de centímetros cuadrados mínima. Pero cuando teníamos unas piedras ya se ampliaba porque Claro. como tenía un ángulo de 15 grados, esas piedras ya se posicionaban sobre ella y teníamos ya el torque necesario para avanzar. Entonces, eso fue una idea que se me ocurrió cuando vi los ganchos de ropa en mi casa y vi el efecto de torsión. Dije, ¿cómo hago esto? Ay, lo tenía ahí, qué bien. Esos ganchos de torsión que se tienen en los ganchos de ropa, eso me va a servir para poder lograr que, al revés, que esto tenga una amplitud hacia abajo a 15 grados. Y cuando choque con una rueda, esta le haga oposición a la rueda y pueda ampliar su superficie de rodadura. Y lo otro lado, la dilatación. En base a que hay dilatación en la Luna, también tuvimos que hacer, no una rueda de corrida, sino con varias partes, ¿no? Es muy, muy interesante eso. Y lo que implica lo siguiente, que la educación universitaria en el mundo son 5 años de ingeniería. En Perú la tenemos igual, no tenemos por qué sentirnos menos, y eso es un reto para todos nosotros siempre el poder diseñar algo y decir que, como decía, sí se puede hacer. La cosa es que tenemos el conocimiento, lo que nos falta es la actitud. Eso siempre digo, actitud. Eso nos falta. Siempre actitud en el tránsito, actitud en el paradero, actitud al momento de relacionarnos con los demás. Eso es lo que nos falta. Y yo trato en mis alumnos durante estos años que enseño de decirles esto es lo que tenemos que hacer. No solamente la parte técnica, sino cómo tú aplicas la parte técnica en la parte personal, en la parte que como ingeniero tú eres un ejemplo para los demás cuando tú sales a trabajar. Así es, ingeniero. Mira, nos ganó el tiempo, pero lo que usted dice, lo felicito, un orgullo para todos en el Perú y para todos nosotros. Creo que el Perú es un tema de actitud y un tema de oportunidades.
Solamente le contaba un pequeño anécdota. Y una vez participé en una reunión de chicos, de estudiantes de negocios de la Universidad de Harvard, y participé en una reunión en la cual escuchaba sociedades de negocios. Y yo dije, ¿qué voy a escuchar? ¿No? Y yo lo comparé con lo que he participado con chicos de universidades peruanas y no tenía nada que envidiar de los chicos universitarios peruanos a los que participaban los de la Universidad de Harvard. Nada de envidiarles, nada. La gran diferencia que había era la oportunidad que tenían de su sistema, que los apoyaba, y de un mercado que los esperaba para darle estas oportunidades, que es algo que nosotros no tenemos. No, lamentablemente, pero esa es la realidad, pues no, pero la capacidad, el nivel de estudio, el nivel de información, el nivel de investigación, era el mismo, ingeniero. Ingeniero, lo agradecemos muchísimo por la disertación, nos alegró la noche con su premio de su rueda, nos alegró la noche totalmente, y agradecemos la presencia del ingeniero Manuel Humberto Luque Casanave, que nos dio la brillante exposición de tecnologías eficaces aplicables en la nueva normalidad. Un abrazo y muchas gracias, ingeniero, y Muy gracias. amable. Un abrazo y feliz día del ingeniero y aplausos virtuales para usted. Muchas Gracias, gracias, ingeniero. gracias, ingeniero Soriano, y gracias a todos los asistentes. Muy amable. Muchas gracias. Hasta luego, Gracias, ingeniero. hasta luego.